Volvemos a Caracas, Venezuela, con Carlos Valero, diputado del Estado Táchira por el partido Un Nuevo Tiempo. Diputado, en este momento, ¿cuál es la situación que hay en las calles de Caracas? Evidentemente estamos a pocas horas de esa Asamblea Nacional Constituyente o la elección de este estamento constitucional que convocó el régimen chavista. Al mismo tiempo estamos viendo las noticias a nivel internacional en las que diferentes estados le han pedido a sus diplomáticos que abandonen Venezuela, entre ellos los Estados Unidos. Eso genera un temor y genera una incertidumbre muy grande. ¿Cuál es la situación en este momento en Venezuela? Jefferson, pero permíteme un comentario con relación a los reportajes anteriores. Es terrible lo que está sucediendo en materia humanitaria, en materia social, por el régimen de Nicolás Maduro. Estamos viendo en carne propia los venezolanos y los latinoamericanos lo que significa un comunismo con un fuerte sesgo totalitario en el poder. Eso es lo que está ocurriendo. Y si la comunidad internacional no interviene de forma más activa, este problema se va a convertir en un problema para la región. Hoy podemos estar hablando de cerca de 1,5 millones de venezolanos, con lo que está ocurriendo ahorita podemos estar hablando de 1.800.000 venezolanos, pero si esto continúa, la crisis humanitaria continúa, podemos estar hablando de un éxodo muchísimo más grande, que cualquier cantidad que estemos hablando se puede perder de vista, y esto realmente se puede convertir en un problema muy grave para toda la región. Por lo cual yo primero agradezco a los colombianos, al gobierno colombiano, al pueblo colombiano, a las autoridades colombianas por la forma como están recibiendo a nuestros hermanos, pero además creo que la diplomacia hemisférica tiene que ayudar al pueblo venezolano a que esto no se transforme en una verdadera tragedia para toda la América Latina. Con relación a lo que me preguntabas en la situación de las calles venezolanas, no solo caraqueñas, sino venezolanas en su conjunto, hasta hace rato estuvimos nosotros en una actividad de protesta que fue desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde. Estuvimos trancando principales avenidas. Hace 2 días, como ustedes bien saben, tuvimos 48 horas de paro cívico. Nosotros tenemos 120 días de protesta activa contra este gobierno. El gobierno se niega a escuchar y nosotros, en la medida en que el gobierno no escuche, sencillamente alzamos aún más la voz. Este gobierno no nos va a callar, no va a callar al pueblo venezolano. Nosotros, los dirigentes políticos, no nos vamos a ir de este país. Bueno, nos terminarán encerrando a todos. Terminará Maduro construyendo cárceles en los estadios, y sin embargo eso no va a funcionar, porque hoy a Carlos Valero lo pueden meter preso y vendrán 20 Carlos Valero, porque lo que ocurre es que en este país tenemos el 90% de los venezolanos que rechaza de manera absoluta este fraude constituyente que el gobierno está tratando de instalar. ¿Qué es lo que ha venido ocurriendo con la constituyente? Bueno, cada día se va desfigurando mucho más. Hoy el órgano electoral dijo que se podía votar en cualquier lugar. Imagínense ustedes, tradicionalmente en Venezuela, un venezolano tiene un centro electoral donde tradicionalmente ha votado. Ahora el gobierno dice que pueden votar en cualquier lugar de cualquier municipio. Es decir, cada vez esta constituyente es más chimba, es más chucuta, es más fraudulenta, y por supuesto la vamos a rechazar. ¿Qué puede ocurrir? El gobierno puede terminar instalando esa constituyente con 2 o 20 o 100.000 personas, y probablemente dirán que fueron 20 millones de venezolanos que la aprobaron. Sí. Pues nosotros vamos a contabilizar, así sean los pocos centros donde estén, vamos a contabilizar cuánta gente votó, vamos a denunciar el fraude, y si ellos deciden de acá el domingo instalarlas, nosotros el lunes estamos desconociendo esa constituyente y seguiremos en la lucha democrática, pacífica y electoral. A nosotros no nos van a sacar de este país, y por cierto, toda esa diáspora de venezolanos que está regada por el mundo. Y por ejemplo, en los supermercados, ¿hay alimentos en este momento? Porque un testimonio que se repite muchísimo en aquellos venezolanos que están llegando a Colombia es que hay una escasez muy fuerte, y temen que luego de este domingo, en el momento en el que
quizás el régimen de Nicolás Maduro logre sacar esa constituyente adelante y termine atornillándose en el poder, aseguran que pues, la situación puede llegar a ser mucho más compleja, mucho más difícil. En cuanto al acceso a los alimentos, ¿cómo están en ese momento? No, es terrible, es terrible. Nosotros tenemos una inflación al momento que está rondando el 600%, es decir, lo poco que se consigue es unos precios exorbitantes y niveles de escasez en medicinas que pueden llegar al 80%, en alimentos estamos hablando del 60%. Pero permíteme corregirte. Tú estás diciendo que la constituyente va a atornillar a Maduro y desde mi humilde opinión y la de la dirigencia política venezolana, eso no es así. Esa constituyente va a terminar de hundir el proyecto político del chavismo. Maduro y su pequeño clan que lo rodea, su pequeña élite, que no solo es una élite, eso es una cúpula que está mal gobernando el país, lo que está haciendo con la constituyente es sencillamente cavando la fosa política en la cual ellos van a enterrar el proyecto político de Chávez. Esa constituyente la rechaza el mundo entero. Ellos pensaban que instalando la constituyente y supuestamente destituyendo la Asamblea Nacional iban a tener acceso a los créditos internacionales, iban a tener acceso a los mercados y todo lo contrario. El mundo entero les ha dicho que rechace esa constituyente. El país no tendrá acceso a ningún tipo de financiamiento externo y ojo, yo no es que esté contento con esto. Nosotros le hemos dicho 500 millones de veces al gobierno, respeta la Asamblea Nacional y vamos a reinstitucionalizar el país para resolver la crisis económica. Sí. Y el gobierno insiste en convertirse cada día en un dictador mayor y en esa misma medida, por supuesto que van a salir del poder. Eso se lo garantizo y se lo garantizo a los venezolanos que están fuera, que me están escuchando. El punto es que claramente podría pasar cualquier cosa después del domingo en Venezuela. Pero uno de los objetivos que para el chavismo representa esa nueva constitución es una herramienta con la que ellos pretenden atornillarse al poder. Otra cosa es que de pronto lo logren o no, que ese es el análisis que me imagino que en este momento hace la oposición. Pero evidentemente el objetivo que tiene el chavismo es ese. Marta Lucía, usted que ha tenido contacto con muchos venezolanos que han llegado a Colombia, en su mayoría, ¿ellos qué percepción tienen? ¿Han recibido la atención que necesitan? ¿Usted cree que en este caso el Estado colombiano está preparado para ese éxodo masivo de venezolanos que en los próximos días puede llegar a aumentar? Bueno, mira, lo más importante es que el pueblo colombiano en sí ha sido muy solidario. Cada uno del colombiano donde puede acceder a un venezolano, ya sea en el Transmilenio, ya sea en una calle, en una plaza, dándoles trabajo, dándoles abrigo, dándole un rinconcito en su casa, sí lo han hecho. El venezolano llega, yo me veo como cuando llegué a Venezuela de 15 años, llega uno a un país sin conocer a nadie, sin saber qué va a ser de su rumbo, con la diferencia que cuando nosotros nos fuimos para Venezuela, Venezuela era un país rico y había muchas posibilidades. Colombia es un país que tiene para satisfacer las necesidades de su país, de sus habitantes, pero no para un éxodo de otras personas del mundo. Nosotros venimos de pasar una guerra donde nosotros estamos empezando una economía diferente. El Estado ha hecho dentro de las condiciones, pero vuelvo y repito, el gobierno ni nadie en el mundo se imaginaba que esto iba a suceder. Todo esto nos ha agarrado de una forma imprevista, porque aquí no se pensaba que iban a pasar 25.000 personas en un día y que se estaban devolviendo y entraban y salían. Ahorita se están quedando, se devuelven 2.000 y en este momento estamos pensando que si pasan 25, se van a quedar 25. No, y es un reto
institucional bastante complejo para el mismo Estado colombiano. Y se está haciendo porque Cancillería junto con las ONG, con el caso venezolano por decisión, con la sociedad civil, han venido haciendo un trabajo social donde se hizo una estadística para llegar a esto, a la PEP. Fue una estadística que hizo Migración muy humanista, muy técnica, para entender que había una necesidad, porque es que si nosotros no, el gobierno lo sabe, que si no llegaba a una medida de cualquier forma de migración, se podía crear una situación más grave. Ya vemos los venezolanos en los Transmilenios, en las calles durmiendo, y hay muchos factores que nos desfavorecen. Y precisamente sobre ese punto vamos a estar hablando en la segunda parte de este programa, que es precisamente ese permiso temporal de permanencia que ha garantizado la Cancillería de Colombia en un acto completamente humanitario. Es un salvavidas que envía el Estado colombiano a esos cerca de 200.000 venezolanos que entraron con permiso, que entraron con los papeles vigentes, que cuando estaban acá en Colombia se les vencieron, y en lugar quizás de deportarlos o de expulsarlos de Colombia, la Cancillería colombiana en un acto humanitario que ha sido resaltado por diferentes sectores de opinión en el continente, le ha dado una salida a estos 200.000 venezolanos que hoy necesitan del apoyo no solamente institucional, sino de todos los colombianos y de todos los ciudadanos de los países a donde ellos lleguen. Vamos a hacer una primera pausa comercial y los invitamos a que continúen opinando del tema de hoy en el numeral La Noche Venezuela. El hashtag lo pueden utilizar en las cuentas de Twitter que están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche.